Para terminar todo este asunto del análisis histórico, la hermenéutica que considera la parte histórica cultural, consideremos ahora el contexto geográfico, la importancia del contexto geográfico en la interpretación bíblica. Y esto entonces es lo último que vamos a decir con respecto a la interpretación histórica, a la interpretación del contexto. Pasaríamos ya a la tercera consideración, que es la literatura. Con respecto a la importancia del contexto geográfico, cito a continuación las palabras de Luis Berkhoff. Las condiciones climáticas y geográficas influyen a menudo en el pensamiento, el lenguaje y las figuras que usa un escritor, dejando una huella en sus producciones literarias. De ahí que el intérprete de la Biblia debe estar especialmente familiarizado con la geografía del Oriente Próximo, de donde provienen los autores bíblicos. Es muy importante que él entienda el carácter de las estaciones, los vientos, las épocas de lluvia, así como la diferencia de temperatura entre los valles y las cumbres de las montañas. Debe tener también algún conocimiento de los productos de la tierra, sus árboles, clases de flores y de plantas, granos, vegetales y frutos, los animales más comunes, tanto salvajes como domésticos, sus insectos y aves nativas, las montañas, valles, lagos, ríos, ciudades y aldeas, caminos y llanuras. El intérprete debe estar familiarizado con estas cosas y su ubicación. Es totalmente evidente y no necesita ninguna prueba el hecho que el expositor debe estar familiarizado con los aspectos físicos de Palestina, su clima, su topografía, su producción, etc. ¿Cómo puede de otro modo explicar declaraciones tales como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión? Salmo 133:3. Si no está familiarizado con el efecto que la nieve de la cumbre del Hermón causa sobre la niebla que constantemente se levanta en las cañadas que están a sus pies, ¿cómo interpretará expresiones tales como la gloria del Líbano y la excelencia del Carmelo y de Sarón, si no tiene ningún conocimiento de su exuberante vegetación e insuperable belleza? ¿Cómo puede explicar el uso de carros en el reino del norte? Primera de Reyes 18:44, 22:29, Segunda de Reyes 5:9, 9:16, 10:12 y 15, y su ausencia en el reino del sur. ¿Cómo puede dar cuenta del éxito de David en eludir la persecución de Saúl, a pesar de hallarse en ciertos momentos a una distancia que permitía hablarse el uno al otro si no conoce la topografía del país? Solamente la familiaridad con las estaciones le capacitará para interpretar pasajes como Cantares 2:11, he aquí el invierno ha pasado, la lluvia se fue, y Mateo 24:20, orad para que vuestra vida no sea en invierno. Cierro ahí la cita de Luis Berkhoff. Consideremos entonces el Salmo capítulo 133, versículo 3. Salmo 133, versículo 3, que lo cita Luis Berkhoff acá en el desarrollo que acabamos de leer. Salmo 133, 3. Dice el texto, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. El contexto completo del versículo 1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y en el versículo 2 empieza a utilizar unas comparaciones. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Esa es la primera semejanza que él da para explicar lo que dijo en el versículo 1. Y la segunda ilustración está en el versículo 3, que es la que acabamos de leer. El Salmo 133, versículo 3, expresa en términos poéticos la bendición de alabar a Dios en medio de la congregación de los santos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, versículo 1. Naturalmente, el autor acude a una figura muy conocida para él y sus lectores,
el rocío del monte Hermón. Dice entonces que ese habitar entre los hermanos es semejante al rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Para entender la fuerza de esta expresión debemos conocer, en primer lugar, la ubicación estratégica de este monte y en segundo lugar, la importancia fundamental de su rocío sobre Palestina. El monte Hermón se encuentra en el límite norte de la tierra de Israel. Estamos hacia el norte, más arriba del mar de Galilea. También era conocido como el monte Senir, ese era su nombre amorreo, y también se le conocía como Serión, su nombre cananeo. Aunque algunos estudiosos dicen que puede ser que estos tres nombres diferentes se refieran a tres picos diferentes que estaban en esa cadena montañosa. El monte Hermón se levanta sobre los 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar, constituyéndose así como el pico más alto de la geografía de Israel. Entonces, aquí es importante conocer algo de la geografía de Israel. Es bueno que todo estudiante de la Biblia por lo menos sepa bosquejar en un mapa la geografía básica de Israel. La geografía básica entonces es algo así como esto. Este es el mar Mediterráneo, ¿sí? Acá tenemos el mar de Galilea, el río Jordán, y aquí tenemos el mar Muerto. Las precipitaciones en Palestina son de norte a sur. El río Jordán corre de norte a sur y el monte Hermón estaría ubicado aproximadamente en este sector. Es el pico más alto, como él decía entonces anteriormente, en toda Israel. Ahora, es famoso, ese monte Hermón es famoso entre los árabes por su extraordinaria belleza. Debido a su altura, es un gran receptor de precipitaciones y su pico tiene nieves perpetuas, condición que lo capacita para ser la fuente principal de varios ríos, entre ellos el río Jordán. O sea que el caudal del río Jordán depende de las precipitaciones del monte Hermón. Cuando este monte deshiela, el curso del Jordán crece grandemente, regando todo su valle. Ahora, si conocemos de manera general la geografía de Israel, lo que es esta zona, sabemos que se encuentra en una región bastante árida, donde el agua escasea. Por ejemplo, note Primera de Reyes capítulo 17, lo que sucede allí. Primera de Reyes capítulo 17. Dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y todo el capítulo 17, el capítulo 18 de Primera de Reyes describe esa sequía que duró por 3 años. Ahora, eso no era extraordinario. Eso más bien era la condición típica de Palestina, sequías largas. ¿Y por qué se daban esas sequías? Como lo dice ahí, no había rocío. El factor fundamental era el deshielo del monte Hermón para que el río Jordán entonces creciera en su caudal y de esa manera entonces pudieran cultivar, pudieran tener sus propios ganados. Por lo tanto, el Jordán es la fuente principal para la fertilidad de sus suelos y el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Si el río Jordán bajaba en su cauce, entonces Israel sufría de hambre. Era la fuente principal, insisto, para la agricultura y la ganadería. Es decir, la economía del país dependía principalmente del hielo del monte Hermón. Si el monte no deshielaba, el río Jordán no crecía en su cauce. Podemos entonces imaginarnos a los israelitas mirando desde lejos la cumbre de este grande y hermoso monte en espera de su bendición.
Siempre estaban mirando hacia el monte para ver cuándo ese monte iba a comenzar sus deshielos. Y también nos podemos imaginar su gran alegría cuando el monte Hermón regaba con su rocío toda la tierra de Palestina, trayendo así abundantes cultivos y agua para los ganados. Cuando el Hermón deshielaba, anunciaba con esto la estación de las cosechas, que era acompañada con las grandes fiestas de Israel. De hecho, con una de las más grandes fiestas que Israel tiene, que es la fiesta de las cosechas, la fiesta de las primicias, la fiesta de Pentecostés. O sea que asociado al deshielo del monte Hermón estaba el crecimiento del río Jordán, el desborde del río Jordán, el crecimiento de la agricultura, y finalmente estaba asociado con la fiesta de las cosechas. A esa alegría que producía la bendición del monte Hermón, el salmista compara la bendición de habitar los hermanos juntos en armonía. El autor dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el ejemplo que nos da es la alegría que sentían los israelitas cuando el monte Hermón deshielaba, el río Jordán crecía y llegaban entonces las cosechas, y entonces venía la fiesta de Pentecostés, una fiesta de mucha alegría, de mucha abundancia en Israel. El autor dice que así entonces es el habitar los hermanos juntos en armonía. Podríamos pensar en algo: ¿cuánto entonces, a la luz de lo que dice el salmista, nosotros deberíamos anhelar la compañía de nuestros hermanos en el día del Señor? Deberíamos desearla como el israelita deseaba el deshielo del monte Hermón. Otro ejemplo del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 24, versículo 20. La importancia del contexto geográfico para la interpretación de la Biblia. Mateo 24:20 es otro ejemplo que citó Luis Berkhoff. Dice Mateo 24:20: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. El libro apócrifo de Macabeos, primera de los Macabeos, capítulo 13, versículo 22, narra la historia de cómo Simón Macabeo repelió el ataque del rey seleucida Trifón, y señala que uno de los factores fundamentales para tal victoria fue la presencia de abundante nieve para esos días en Palestina. Cuando leemos ese texto que les acabo de citar de Macabeos, entonces podemos comprender qué es lo que sucede en Palestina. La estación de invierno en Palestina puede llegar a tener condiciones climáticas bien difíciles, desde intensas lluvias hasta, como leímos en Macabeos, grandes nevadas. Condiciones, por supuesto, que hacen espinosa, por no decir imposible, cualquier huida. A través de esa condición climática bien conocida por los discípulos, nuestro Señor Jesucristo les advierte de la agudeza de la futura persecución que tendrían que enfrentar. Sin embargo, les insta para que oren, de manera que Dios los mantenga firmes y fieles en tal circunstancia. Bien, así terminamos entonces toda esta descripción de lo que es el contexto histórico, todo lo que es la importancia de la interpretación histórica, atender a los diferentes contextos, autor, destinatarios, contextos culturales.